Tasas e índices, parte 3, correspondiente a la clase de Matemática General. Como introducción tenemos los objetivos: conocer las tasas en el ambiente macroeconómico, aplicar tasas a situaciones de la vida cotidiana, contenidos conceptuales, tasas e índices. Las tasas tienen varios significados según el contexto donde se aplique. En esta polimedia lo analizaremos desde el punto de vista macroeconómico e iniciaremos hablando precisamente sobre esta tasa. Son tasas que un gobierno adopta con el fin de mantener estable la macroeconomía y por ende la estabilidad de la oferta del dinero, con la finalidad de no provocar una inflación excesiva. Las tasas más comunes utilizadas por un gobierno son las siguientes: tasa de inflación, tasa fiscal promedio. Existen otras, pero estas son las más importantes. Para saber cómo se calculan estas, debemos definir primero lo que es índices. Los índices son medidas porcentuales que permiten estudiar las fluctuaciones o variaciones de una variable o un conjunto de ellas en relación con un periodo de tiempo o espacio. En general, la fórmula de un índice es: índice va a ser igual al valor de una variable en un año particular entre el valor de esa misma variable en un año base. Siempre debemos de tener un año como referencia o como base. Todo esto multiplicado por 100. Índice de consumo sería nuestro primer índice. Mide cuánto cambia en el tiempo el número o cantidad de un artículo producido o vendido. Veamos la fórmula. I sub C, que significa índice de consumo, cantidad de un artículo producido o vendido en un periodo dado, todo esto dividido entre la cantidad de un artículo producido o vendido en un periodo base. Repito, siempre tenemos que tener un año o un periodo de tiempo establecido o base. Todo esto multiplicado por 100. Veamos un ejemplo. En 2015 Honduras produjo 9.845.000 quintales de café y 8.712.000 en 2018. Si se considera el año 2015 como año base, ¿cuál es el índice de consumo para el año 2018 si se considera, repito nuevamente, el 2015 como año base? Solución. En 2015 hubo 9.845.000 quintales de café como dato. También en 2018, que es otro dato, hubo 8.712.000 millones de quintales de café. Y la fórmula siguiente: I sub C, índice de consumo, cantidad de un artículo, en este caso es producido en un periodo dado, que son los años, y cantidad de un artículo producido, en este caso, en un periodo base, que también nos dan el año base. Todo esto multiplicado por 100. Entonces nos quedaría 9.845.000 entre 8.712.000. Todo esto multiplicado por 100. Al hacer esta operatoria nos va a dar que el índice de consumo es 113.0%. Es decir, hubo un aumento relativo en el índice del consumo para la producción de café en relación del 2018 al 2015. Veamos ahora el índice de masa corporal, que este no es tan aplicable a la macroeconomía, pero sí a actividades físicas. Índice de masa corporal, se abrevia I sub MC, es la medida de asociación entre el peso y la estatura de un individuo. El peso debe estar dado en kilogramos y la estatura debe dar en metros. La fórmula es la siguiente: índice de masa corporal va a ser igual al peso individuo en kilogramos entre la estatura del individuo en metros elevado al cuadrado o elevado a la 2. Ejemplo número 2. Un individuo pesa 69 kilogramos y su estatura es 1.70 metros. Obtenga el índice de masa corporal. En este caso tenemos ya nuestro peso dado en kilogramos, pero en un caso hipotético que el peso esté dado en libras, tenemos que hacer la conversión de libras hacia kilogramos. Entonces recuerden que el factor de conversión es que un kilogramo es igual a 2.2 libras. Y luego operamos normal. Veamos los datos. El peso es 69 kilogramos y la estatura es de 1.70 metros. En algunos casos, o en algunos textos, el peso está representado con la letra W por su palabra en inglés y la estatura representada con la letra H también por su
palabra en inglés. Veamos la fórmula. IMC va a ser igual a el peso del individuo en kilogramos, 69, entre la estatura del individuo, 1.70 metros elevado a la 2. Haciendo esta división nos va a quedar que aproximadamente el índice de masa corporal es 23.9 kilogramos sobre metros al cuadrado. Recuerden que este metro al cuadrado resulta de estas unidades. Por lo tanto, la respuesta es que el índice de masa corporal de una persona con 69 kilogramos de peso y una estatura de 1.7 metros es de 23.9 kilogramos sobre metros a la 2 aproximadamente. Veamos la tasa de inflación, que esta sí se aplica muchísimo en economía. Se encarga de medir las variaciones del índice de precios al consumidor y del valor real del dinero en un año o en un lugar determinado. Este índice de precio al consumidor no lo hemos visto, lo vamos a ver en próximas polimedias. La tasa de inflación, que se representa como T sub I, tasa de inflación, es el índice de precios actual de algún producto menos el índice de precios inicial sobre índice de precios inicial multiplicado por 100. Recuerden que aquí vamos a estar trabajando con índices. Ejemplo número 3, el índice de precio al consumidor. Al inicio del año 2015 en Honduras fue de 200.1 y al final de ese mismo año fue de 209.3. Estos dos números son valores de índice. ¿Cuál fue la tasa de inflación en el 2015? Veamos los datos. Índice de precio actual es de 209.3 y el índice de precios anterior al inicio del año fue de 200.1. La fórmula es la siguiente, la que tenemos arriba precisamente. Índice de precio actual 209.3 menos 200.1 entre 200.1. Todo esto multiplicado por 100. Al realizar esta operatoria nos da que la tasa de inflación es de 4.6. Es decir, que esa es la tasa de inflación para esta situación. Muy bien, y ahora les propongo un reto. Tenemos dos ejercicios propuestos. El primero dice así: el índice de precios al consumidor al inicio de 1999 fue de 90.2% y al final del mismo fue el 100%. ¿Cuál fue la tasa de inflación, ese crecimiento con el cual se dio esos precios al consumidor? Ese es el primer ejercicio. Y el segundo es: calcule su índice de masa corporal con sus datos, obviamente. Debería de saber cuál es su peso real en libras, y si lo sabe en kilogramos, muchísimo mejor, y su estatura en metros. Al tener esos dos valores, usted puede calcular el índice de masa corporal. Les invito a que puedan resolver esos dos problemas. Como conclusión tenemos los objetivos que alcanzamos. Conocimos las tasas en el ambiente macroeconómico, tasa de inflación y también algunos índices, y aplicamos estas tasas a situaciones de la vida cotidiana. Contenidos conceptuales desarrollados, tasas e índices. Autorías: mi nombre es Franklin Fogón, mi correo frank13fogón@gmail.com. Muchas gracias.